sí, importante que lo veamos. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Antes de compartirles pantalla aquí en el iPad, quiero que veamos aquí una cosa. Ya ven, ¿cierto? Ven la Sí, pantalla del computador. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, nuestra materia es muy importante, es equipos y movimientos de tierras, ¿cierto? Todo, digamos, obra de ingeniería civil tiene esta actividad de movimientos de tierras y eso evidentemente se realiza con ciertos equipos que permiten el trabajo mucho más rápido, mucho más productivo. Principalmente este tipo de vías, este tipo de obras, ¿cierto? Que corresponden a vías, que como nosotros podemos bien saber, sobre todo cuando son vías rurales, pues la topografía es muy cambiante. Según nuestros manuales, nosotros podemos tener topografías planas, ondulados, montañosos o escarpados. Y en función de eso, los movimientos de tierras pueden ser muy grandes. En primera medida, quien realiza el diseño de una vía, evidentemente, pues digamos, hay muchas especialidades atrás, desde la misma maduración del proyecto, como ya temas de topografía y geometría, perdón, y geotecnia, pero una de las que influye directamente en el movimiento de tierras es el diseño geométrico de las vías, ¿cierto? Diseño geométrico de vías que se divide en dos fases. Una fase de un diseño planimétrico, en donde en función de distintas características que deben cumplir las vías y que están especificadas en los manuales de diseño geométricos, pues el diseñador geométrico realiza el trazado de la vía, ¿cierto? Aceros, en función de algunos parámetros entre tangencias, radios mínimos, velocidades de diseño, define una geometría en el plano. La segunda es un diseño altimétrico, ¿cierto? Que es algo como vemos nosotros acá, y es más el cómo proyecta el diseñador geométrico, el especialista en diseño geométrico, pues las curvas, lo que denominan curvas verticales, como aquí vemos hartas, incluso 1, 2, 3 curvas verticales, ¿listo? Que son esas que vemos en el perfil. Entonces, evidentemente, todo trazado de ingeniería de diseño geométrico, pues no se puede hacer sobre la rasante existente, es decir, sobre la superficie como tal de la montaña, y el que se pueda trazar las vías, fue pucha, yo dije, ¿qué es lo que suena es esto? El que se pueda trazar las vías correctamente, no pasando por la superficie propiamente de la montaña, pues requiere principalmente eh, unos, unos cortes, ¿cierto? En algunas zonas montañosas y por otra parte pues unos rellenos en donde pasa lo contrario, existen deprimidos y pues para poder mantener el nivel de la vía existen zonas de cortes y zonas de relleno. Incluso, entre muchas otras cosas, el diseño geométrico de vías, uno de los resultados principales es precisamente cuáles son los volúmenes de corte y cuáles son los volúmenes de relleno resultantes del diseño geométrico. Entonces, distintas alternativas de diseño geométrico nos pueden dar a nosotros distintos valores de relleno y distintos valores de corte. ¿Listo? Como vemos nosotros acá. Está la vía, perdón, está la topografía. Eso es una vía completamente nueva y en vez de pasar la vía sobre la montaña, cosa que es completamente inviable, pues se tienen que realizar cortes y rellenos en algunas zonas para poder mantener, eh, digamos, la linealidad de la vía, ¿cierto? Entonces, pues eso evidentemente hace que sea mucho más segura la vía y de todos modos mucho más viable. Es decir, estas pendientes muy altas son casi imposible que un camión logre subirlas ahí, ¿cierto? Entonces, pues no, hay que hacer cortes y hay que hacer unos rellenos. Cortes y rellenos, esos son temas de pavimentos. Cortes y rellenos que, entre otras cosas, digamos, está muy regido por el diseño geométrico de vías. Un pequeño cambio en una curva, digamos, si estamos hablando de una montaña, si la sacamos mucho hay que rellenar, si la sacamos y si la cerramos mucho hay que cortar la montaña. Entonces, cada una de estas decisiones impacta fuertemente en las áreas de corte y diseño, ¿vale? Corte y relleno. Entonces, pues evidentemente en el área
digamos, de movimientos de tierras, pues se tienen que hacer todas estas validaciones, e incluso he escuchado algunos proyectos, sobre todo a nivel internacional, en donde se opta por cambiar el trazado geométrico en beneficio de la reutilización de los materiales. Entonces aquí también entra otro ámbito que está cogiendo mucha fuerza, y es el ámbito ambiental. Eh, Evidentemente, pues el realizar un corte sobre la montaña ya genera un impacto ambiental, ¿cierto? Pero el traslado de todo ese material que se cortó hacia otros, digamos, zonas de depósitos, pues también está generando muchos problemas ambientales. ¿Por qué? Pues porque en un inicio se podía botar sin ningún problema y las áreas eran infinitas, o digamos semi-infinitas, no era un problema, pero hoy día tenemos áreas de botaderos muy grandes, ¿vale? Y ya, digamos, ciudades como aquí en Bogotá, donde se apila mucho material digamos, de este tipo, pues se está pensando en que se tiene que reutilizar en alguna parte, ¿cierto? Evidentemente, pues el material que se corta aquí puede ser utilizado dependiendo de las condiciones geotécnicas que tenga ese material, como el mismo relleno. Entonces, en vez de que el material de corte sea enviado hacia un sitio de depósito, cosa que también hace pues el proyecto mucho más costoso en términos del transporte, pues es posible que sea trasladado, por ejemplo, de aquí a aquí, para poder ser utilizado como relleno. ¿Cuándo puedo yo saber eso? Pues ustedes ya me van a decir ahora. ¿Listos? Bueno, compartirles un momento aquí entonces el iPad. Bueno, entonces para este ejercicio, si nosotros vemos esto en planta, pues nosotros evidentemente vamos a tener algunas zonas, como veíamos más detalladamente en el video. Si esto es, por ejemplo, nuestra topografía, esto es lo que tenemos actualmente, algunas zonas de montañas, otras zonas en donde hay unos hundimientos, montañas nuevamente, y eso lo que nos genera a nosotros es que desde el diseño geométrico en nuestra rasante de nuestra vía tengamos que realizar en algunas zonas cortes, en algunas otras zonas unos rellenos, y en algunas otras zonas unos cortes y finalmente unos rellenos. Entonces yo podría tener, ¿cierto?, distintas áreas de corte, distintas áreas de rellenos,
acarreo, ¿cierto? Donde yo corto, entonces acarreo el material y lo deposito en otra zona en donde voy a hacer un relleno. Yo puedo saber estas características, estas longitudes de acarreo, si tengo o no tengo un balance entre el corte y el relleno, gracias a los diagramas de masa, ¿vale? Entonces, bueno, dicen las obras de infraestructuras lineales, la elección de la maquinaria a emplear en el movimiento de tierra se hace una primera aproximación con las condiciones de excavabilidad del terreno y en segundo por las distancias de transporte originadas por los volúmenes de excavación, de desmonte y rellenos en terraplenes. Entonces, claro, de pronto si yo tengo longitudes muy grandes, utilizar un bulldozer no va a ser lo más técnicamente y económicamente viable, ¿vale? Porque su productividad puede bajar muchísimo. Pero pasa lo mismo, si el caso en que son distancias muy cortas. Si son distancias muy cortas, ya puedo ahí sí pensar en utilizar un bulldozer, ¿vale? Entonces, pues evidentemente se debe tener claro cuáles van a ser esas distancias de acarreo dentro del proyecto, ¿vale? Lo que les comentaba, estos volúmenes y estas distancias de transporte y acarreo se van a ver reflejados en los diagramas de masa. ¿Listo? Esto en principio no es un diagrama de masas. Esto es un perfil de cómo, digamos, en lo vertical, cómo va a quedar en la vía, un perfil altimétrico de cómo está la vía. Esto puede ser, por ejemplo, un producto de un diseño altimétrico de vías, esa sección de la parte de diseño geométrico de vías, ¿vale? Continuemos. Bueno, entonces el diagrama de masas, yo creo que el diagrama de masas lo que nos permite es determinar la compensación que existe, ¿vale? Determinar la compensación que existe entre el material que yo excavo, ¿vale? Y el material que yo puedo rellenar. En un principio, yo podría, digámoslo, volumétricamente hablando, decir que todo lo que excavo lo puedo utilizar como relleno, ¿vale? Eso sería en el caso más ideal. Sin embargo, hay otro parámetro, es un parámetro geotécnico. Entonces, evidentemente, si yo tengo algunos suelos que cumplen con unas características que son nocivas, como un suelo de subrasante para una estructura de pavimento, lo ideal no va a ser colocarlo, sino que ahí se va a hacer trasladarlo hacia digamos, un centro de acopio, ¿vale? O como se le dice coloquialmente, el basurero. ¿Listos? Siempre que sea posible, la idea va a ser que se realice una compensación en lo transversal, ¿listo? Y es lo que vemos aquí en esta imagen que está acá. Entonces, digamos, esta es la rasante natural, ¿cierto? De la montaña. Esto es lo que existe de nuestra topografía. Y si yo tengo que realizar una construcción a media ladera muy común dentro de nuestro caso colombiano, ¿listo? Pues lo ideal siempre va a ser que el punto donde yo excavo, ¿vale? Me funcione como un volumen de relleno al otro lado, que es donde yo voy a quedar básicamente flotando. La ventaja del bulldozer es precisamente que a la medida que él va pasando la cuchilla, él va excavando acá, pero digamos, al excavar a media ladera, él mismo va rellenando a este lado. ¿Listos? Entonces lo que permite el bulldozer en estos casos es precisamente una compensación transversal de ese volumen de suelo que ha sido excavado, ¿vale? Eso será siempre ideal poderlo conseguir. Y con el bulldozer, pues digamos que es posible. Entonces, siempre que sea posible, hay que buscar la compensación transversal en las secciones a media ladera, ya que de esta manera la distancia de transporte se reduce considerablemente. Evidentemente, pues ya no va a tener que trasladarlo a otra parte, sino que básicamente lo que excavo va quedando ahí mismo. Con lo que se ahorra tiempo y dinero, pudiendo ser el bulldozer la máquina más adecuada. La compensación óptima de volúmenes está muy influida por el impacto ambiental, evidentemente, lo que les comentaba pues, anteriormente. Esto digamos que tiene una connotación ambiental bastante importante. Y se tiende no solo a igualar los volúmenes de desmonte en terraplén, que representan obviamente costes mínimos, sino también a reducir el impacto ambiental. Porque evidentemente yo tener que traer un material seleccionado para poder rellenar este terraplén, ¿vale?
Es un material que puede ser producto de la explotación de canteras, ¿cierto? O puede ser, bueno, de muchas otras fuentes que no son las amigables, digamos, amigablemente pueden no ser la mejor opción, ¿cierto? Entonces, claro, que se ocupe el mismo volumen de material excavado en lo rellenado y que se prescinda de utilizar material de tipo de explotación en canteras, pues evidentemente es un impacto ambiental positivo, ¿listo? O una mejora en lo ambiental. Entonces, el diagrama de masas permite la compensación longitudinal, ¿listo? Que fue lo que vimos al principio con el video y después con la imagen, de volúmenes de desmonte y de terraplén, es decir, de donde vamos a cortar y donde vamos a rellenar. Y también nos va a permitir obtener lo que es la distancia de transporte y acarreo de un punto a otro, de un punto de relleno a un punto, perdón, de un punto de corte a un punto de relleno. Entonces, pues el diagrama de masa nos va a permitir tener distintas cosas. Primero, si hay un déficit o exceso, pues ahí nos va a tocar o utilizar materiales de préstamo, es decir, ahí sí traer. Si tenemos mucho material que cortamos y poco que rellenamos, pues nos va a tocar, perdón, lo contrario, si tenemos muy poco cortado y tenemos que rellenar demasiado, pues vamos a tener que utilizar materiales de préstamo, es decir, traer materiales así de canteras, de otra parte, listo, para poder instalar en nuestro proyecto. Y es el caso contrario, es decir, cortamos mucho y rellenamos muy poco, pues vamos a tener que emplear lo que se le denomina aquí como unos vertederos, que es básicamente ir a dejar el material en otras partes, ¿listo? En esta cuestión interviene la calidad de los materiales que se encuentran mediante los correspondientes sondeos geotécnicos. Entonces, evidentemente, yo no puedo utilizar cualquier material que encuentre en los cortes en mis rellenos. Tengo que saber geotécnicamente cuáles son las características que yo podría utilizar en cuanto a las características del suelo para el relleno. Nosotros en la clase anterior hicimos un recorder y si ustedes me contaron que para el INVIAS, según las clasificaciones de INVIAS, un terraplén tiene tres partes. Un terraplén tiene, digamos, si esta es la montaña, esta es nuestra topografía, eso es nuestra zona de relleno, que es el terraplén, ¿cierto? Y ustedes me dijeron, profe, lo que pasa es que el terraplén tiene tres partes. Tiene una parte que se llama cimiento, tiene una parte que se llama núcleo y tiene una parte que se llama corona. Entonces ahora les pregunto yo, ¿qué parte de las especificaciones técnicas de construcción del INVIAS me menciona cuáles son los tipos de materiales que puedo emplear en cada uno de estas partes del terraplén? Es decir, yo realmente puedo utilizar cualquier tipo de material que haya excavado como una corona de terraplén, como un núcleo de terraplén o como un cimiento de un terraplén. Y esto vale la pena verlo. Es decir, del suelo que tengo, cuál es lo máximo que yo puedo, o más bien, realmente puedo reutilizar. Entonces, ahí sí se los dejo a ustedes la consulta, muchachos. ¿En qué parte de las especificaciones técnicas o según las especificaciones técnicas, qué tipo de suelo yo puedo utilizar como cimiento, qué tipo de suelo puedo utilizar como núcleo o como corona? Entonces ustedes, ingenieras e ingenieros, me van a decir, no, profe, mire, aquí puedo utilizar tal tipo de suelo, el INVIAS lo menciona propiamente. Eh, no sé si ya se lo saben, si lo queremos, si damos unos minuticos, demos hasta las 6:30, no, será muy poquito. ¿Tienen las especificaciones técnicas de construcción del INVIAS? Me imagino que sí. ¿Aló? Tocaría buscarlas. No, frescos. Frescos, yo se las voy a compartir para que hagan la consulta y miramos, según el INVIAS, qué tengo que cumplir yo para poder utilizar esos suelos en los terraplenes. Permítanme un segundito.
Creo que incluso Juan Diego las debe tener por pavimentos. Sí, en el Drive. No sé si de pronto su merced lo comparte por el grupo. No, creo que se los compartí también a sus correos, una carpeta que se llama Bibliografía Pavimentos. Bien. Sí, creo que fue todo, incluso bibliografía de pavimentos. Sí, ahí le sirve también. Confirmen, por favor, alguien que no sea de pavimentos. Creo que lo único de pavimentos es Juan Diego, pero alguien que no sea de pavimentos que me diga, profe, sí, ya nos llegó. En Drive, a sus correos institucionales. Sí, profe, ya llegó el correo. Listo. Entonces, ahí en bibliografía de pavimentos, pues van a encontrar bibliografía de pavimentos, pero hay otro zip que dice normas y especificaciones. Entonces, descárguenlas. Nosotros nos interesa que veamos las especificaciones, no las normas. Uy, pucha, ¿eso cuánto pesa? 455 megas, eso es un resto, no puede pesar tanto. Bueno, igual son 2 minutos. Luego es el que ahí seguía diseño pavimento, ¿cierto? No, guía de diseño de pavimentos no. Es El manual ahí de, en la ¿Cómo? el ¿Cómo? manual de guía de 1998. No, 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 no. En la parte hay un zip que dice normas y especificaciones sin vidas. ¿Sí lo tienen? Juan David. Sí, señor, sí, sí está el zip. Listo. Ese va a contener especificaciones, técnicas de construcción y las normas. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias entre normas y especificaciones? ¿Quién la tiene clara ahí que nos explique cuál es la diferencia? ¿Cómo así que en vías tiene normas y tiene especificaciones? ¿Cuál sería la diferencia entre las dos?
Juan Camilo, ¿cuáles serían las diferencias entre las especificaciones INVIAS y las normas INVIAS? Eso ya lo debemos saber, muchachos, la debemos tener clarita. Juan Diego, Juan David, Natalia. Pues yo creo que, pues bueno, no sé, pero pienso que las normas Sí, pues establecen como los procesos o las reglamentaciones por las cuales se pueden construir, ¿no? Con qué materiales y todo eso. Y las especificaciones ya es más como más técnico, ¿no? Como de calidad, de cómo se va a llevar el proceso constructivo, no sé. las especificaciones se la Las compro, las especificaciones normas detallan, profe, pues las especificaciones señor. detallan es como el proceso técnico, ya todo lo que tiene que ver con medición, materiales, equipos, en general. Sí, Y ya las de normas acuerdo. son valores mínimos que se deben aplicar en cuanto a diseño, cosas así por términos de Pero, seguridad. ¿y las especificaciones no me pueden dar esos valores? Eh, uy, pues, mm, pues cuando Profe, son ¿sabía? especificaciones de valores puntuales, o sea que son especificaciones técnicas, pues me imagino que también, pero debe ser como una guía. Podría Listo. ser que como las normas son más bien de obligatorias, algo así, y las especificaciones técnicas son más como algún lineamiento que se debería seguir, pero no es obligatorio. Bueno, creo que todos me dijeron un poquito de todo. eh, y la cosa va así, las normas van más enfocadas hacia el paso a paso obligatorio, como dice Natalia, que hay que seguir para la realización de ensayos de laboratorio, para materiales, ¿vale? Para materiales de carreteras. ¿Listo? Entonces la norma en vías nos dice cómo tenemos que hacer, por ejemplo, el ensayo de granulometría. Vamos a hacer un ensayo de CBR, tenemos que leer la norma en vías, digamos, la que sea. Tenemos que hacer el ensayo de límite líquido, tenemos que leer la norma en vías. Entonces, la norma en vías nos dice al pie de la letra cómo tenemos que seguir el procedimiento para poder hacer ese ensayo de laboratorio. Nos podría incluir, sí, en algunos ítems, en algunas partes, algunos valores mínimos, algunos valores máximos, pero las normas básicamente el objetivo es que nos diga al pie de la letra cómo tenemos que realizar en laboratorio cada uno de los procesos para ensayar nuestros materiales. Mientras que las especificaciones ya estamos en una etapa constructiva, ¿cierto? Bueno, de hecho en la etapa constructiva también se hacen muchos ensayos de laboratorio que tienen que ver con normas. Pero el objetivo de las especificaciones, y su nombre lo dice, especificación técnica de construcción de carreteras, el darme los lineamientos sobre ahí sí los valores mínimos, máximos, los valores permisibles, etcétera, del cumplimiento que va a tener ahí sí de calidad, creo que lo mencionó Julián, para el momento de construir. Entonces seguramente nos va a decir el límite líquido de una base granular debe ser básicamente no líquido, no plástico, ¿vale? Entonces de ahí ya nos dicen los valores mínimos, los valores máximos, los valores permisibles. Nos dice el desgaste o abrasión por máquina de Los Ángeles debe ser de tanto, en el microdeval debe ser tanto. Bueno, ahí ya nos especifica, nos dice cómo tenemos que cumplir, qué debemos cumplir como tal para utilizar esos materiales en carreteras, ¿vale? Por ejemplo, nos dice las granulometrías deben estar de este orden, ¿listo? Y también nos dice las especificaciones para hacer la granulometría, bases en la norma en vías tal, ¿listo? Entonces esas serán las diferencias. La norma en vías nos va a dar el paso a paso, al pie de la letra, cómo debemos realizar los ensayos de laboratorio. Las especificaciones del INVIAS son especificaciones de construcción que nos va a decir si ese material que estamos instalando, en función de los resultados que nos den los ensayos según las normas, pues si pueden ser recibidos o no por parte de interventoría. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a mirar las especificaciones técnicas de construcción.
Las especificaciones técnicas de construcción están divididas en distintas partes. Venga, yo les comparto acá para que podamos ver, profundizar un poco en este tema de las especificaciones técnicas. Esto ya ve en mi pantalla del computador, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, yo aquí les compartí las normas. Las últimas del INVIA son las del 2013. Les chismoseo que ya están sacando unas nuevas. Este año estuve precisamente en la socialización que hizo la Universidad Nacional, en interventoría con la Universidad del Quindío, que pues fue quien contrató el INVIAS. El INVIAS contrató a la Universidad Nacional, contrató como interventoría a la Universidad del Quindío para que actualizaran sus normas. Entonces ya próximamente vamos a tener normas 2025, 2026 y estas 2013 van a pasar a ser obsoletas. Pero por el momento las que están activas son 2013. Entonces notemos, por ejemplo, que acá nos dice INVIAS 106, preparación en seco de batata. O sea, nos explica al pie de la letra qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio para poder sacar cada uno de los resultados que requiramos para nuestros materiales. ¿Listos? Mientras que la parte de las especificaciones, pues, las normas están divididas en secciones según el tipo de material que estemos ensayando, y las especificaciones también están divididas en capítulos. Si abrimos, por ejemplo, el prefacio, lo tenía aquí abierto de hecho, vamos a ver que está dividido en capítulos. El capítulo 1 nos va a dar aspectos generales, capítulo 2 explanaciones, capítulo 3 afirmados, subbases y bases, capítulo 4 pavimentos asfálticos, 5 pavimentos de concreto, 6 estructuras de drenaje, etc. Entonces, si nosotros entramos a cualquiera de estos capítulos, nos va a decir, por ejemplo, que era el de afirmados, bases y subbases, nos va a decir aquí qué es lo que tiene que cumplir una base granular, qué es lo que tiene que cumplir una subbase granular, cómo se debe construir, qué aspectos constructivos como mínimo se deben cumplir. Por ejemplo, miren, para afirmado, entonces nos dice, mire, el desgaste, si es para tránsito NT1, NT2 o NT3, tiene que cumplir con 50, 30 o 30 respectivamente. Y la norma de ensayo es la norma E218. ¿Sí ven? Entonces aquí ya nos queda más claro cuál es la diferencia entre una especificación y cuál es la diferencia entre una norma. Ahora, la idea es que miremos en la especificación técnica de construcción cuáles son los materiales que podemos emplear como terraplén y cuáles son los materiales que ya definitivamente, aunque ya son de tipo relleno, no los podemos reutilizar. Perdón, ya son de corte, no los podemos utilizar como relleno porque no cumplen con unas especificaciones, no cumplen con unas características. Eso nos lo va a dar aquí en la especificación técnica de construcción, sobre todo en su capítulo 2, que es el de explanaciones. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutos para que la cacharreen, mejor dicho, para que busquen terraplenes, tipos de materiales para terraplenes, partes de terraplenes, cuáles son qué tienen que cumplir los suelos de cimiento, núcleo, corona de un terraplén, y así tenemos más claro, ¿vale? Si un suelo que cortamos nos va a servir como relleno o si por efectos de sus características geotécnicas lo vamos a tener que rechazar. ¿Listo? Entonces voy a dar 5 minutos, nos vemos a las y 46. ¿Listo? Descárguense eso y léanse eso y me van a decir ustedes ahorita qué tipo de suelos son los que podemos utilizar y qué características para terraplenes, es decir, para rellenos. ¿Listos? Profe, ¿en dónde es que encontramos el documento? A ver, yo les dejé a ustedes compartido esto, bibliografía de pavimentos. Creo que quería compartir nomás esto, pero me fue todo listo. Descargan normas y especificaciones. Cuando descarguen les va a aparecer estas dos carpetas. Entonces, pues, especificaciones y normas. Las especificaciones, las últimas son las del 2022. Y aquí entrando en especificaciones se van a encontrar con todos los capítulos y en el capítulo 2 tienen que estar hablando algo al respecto de terraplenes. ¿Listos? ¿De acuerdo? De hecho aquí está en el prefacio. Miren, fíjense que aquí dice capítulo 2, está dividido en artículos. Entonces en el artículo 220 habla sobre terraplenes. Ahí les boté también el dato. ¿Listo? Que creo que alguien me está escribiendo. Terraplenes está en el capítulo... exactamente. Gracias, Juan Camilo. Listos. Entonces, léanlo, porfa, y ahorita charlamos a ver a qué conclusión llegamos. ¿Vale? Ya regreso. 5 minutos.
Hola, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Es clara la especificación, ¿no? Respecto de los tipos de material, de las partes del terraplén, respecto de qué tipo se puede emplear en qué parte del terraplén y sobre también esos tipos de suelos que deben cumplir. ¿Quién me quiere contar? Cuéntenos un poquito entonces. Eh, no sé, engañamos aquí a alguien al azar. Juan Manuel Quintero Pete. ¿Cómo le fue, ingeniero Juan Manuel? Oh, yo estoy desde el celular. No he podido acceder a ese documento. Ah, juepucha. Especie, a ver. No es que no tengo WhatsApp abierto aquí. Bueno, ¿quién más? A ver, John Anthony, el ingeniero John Anthony. ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Qué dice? Háganos un resumen ahí de eso. Estoy en eso, profe, estoy leyendo. Acabo de cargar. Les voy a enviar el capítulo 2. Espero que esa vaina no vaya. Espero sí poderlo hacer. El capítulo 2 aquí a WhatsApp para los que andan en el celular. A ver, ¿quién más? ¿Algún voluntario? O damos otros 2 minutos para que puedan leer bien. Se los envío a WhatsApp. El ingeniero David Santiago. ¿Cómo le fue interpretando la especificación? La especificación técnica de construcción. Cuéntenos, ser residente de obra y podemos utilizar o no ese material. O en función de qué podemos utilizar el material. Ah, listos. Bueno, no, jue madre, ¿qué hacemos? El ingeniero Juan Camilo Suárez. Buenos días. Hola, Juan Camilo, buenos días. ¿Qué te digo? El documento en sí empieza dando generalidades. Dentro de esas generalidades Sí. incluyen las partes del terraplén, donde lo clasifica por coronas, cimiento, núcleo y también espaldones, ¿no? Que vendría Sí, siendo los taludes. sí, Ahí exacto. especifican espesores mínimos, si no estoy mal. Sí, correcto. Continúan con lo que serían los materiales, Sí, ¿qué tipos de donde materiales se tenemos ahí? pueden emplear tanto suelos seleccionados, si no estoy mal, se Sí, dice, suelos adecuados, suelos tolerables. Creo que también mencionan los suelos inadecuados, suelos marginales también. sí, En cada uno de estos, pues nos especifican, digamos, la normativa para poder exacto. clasificar los suelos. Ahí mencionan. Pues nosotros en el curso de mecánica solo no los alcanzamos a ver todos, pero sí la mayoría. Ahí mencionan contenido de materia orgánica, contenido de sales solubles, tamaño máximo de los agregados, que es básicamente definir Sí. cuánta grava, arena o, o arcillas, o bueno, limos, creo que lo clasifican de una vez. Tiene el material, también conocer los límites de Attenberg. Sí, eh, Creo que creo que no menciona ningún otro, pero no recuerdo muy bien. hay harto índice de colapso, expansión libre en edómetro. Pero bueno, listo, ya son muy específicos, sí. Listo, sí. Continuando con eso, pues ya empiezan a hablar sobre el empleo o sea, el empleo del material según para cada zona del terraplén. También nos hablan sobre el CBR que debe cumplir también dependiendo de en qué zona se emplea el material. Después, si no estoy mal, nos habla sobre. Ay, hay una parte que no me acuerdo. Eh, Creo que sobre grados de compactación, si no estoy mal también, Sí, que deben sí, también. cumplir. Mm,
hay una tabla donde nos da las verificaciones periódicas que se deben hacer a los materiales para verificar la calidad de estos durante el proceso constructivo. Listo, perfecto. Bien, Ya lo último que menciona es sobre las formas de pago y el ítem de pago. sí, así es. También es importante que al final es lo que quiere el contratista, ¿no? ¿Cómo le va a pagar? ¿Cómo le van a pagar eso? Entonces, básicamente van en ese orden. ¿Qué es lo que tiene que hacerle cumplir el interventor? Y al final, bueno, ¿cómo le vamos a pagar eso? Entonces, listo, Juan Camilo, gracias. Sí es un resumen muy completo. Entonces, entre otras, nos dicen las partes del terraplén y nos dice qué tipo de suelos podemos utilizar en cada parte del terraplén. Ahí nos mencionan otros que son los espaldones, que básicamente son como el recubrimiento lateral o los taludes, lo mencionaba Juan Camilo, pues como para darle un poquito de recubrimiento al talud, ¿vale? Pero estructuralmente, pues estamos hablando del cimiento, el núcleo y la corona. Nos dice qué tipo de suelos podemos emplear ahí. Entonces, hay unos tipos de suelos, ¿vale? Que aquí nos dice la especificación propiamente. Nos dice que los tipos de suelos son suelos seleccionados, son suelos adecuados, suelos tolerables, suelos marginales y suelos inadecuados. ¿Listos? Entonces, el objetivo, ¿vale? Bueno, y de hecho aquí también dice, bueno, ¿y dónde usted puede utilizar cada tipo de suelo que vio en la parte de arriba? Entonces, pues en la corona, usted debe utilizar suelos adecuados o suelos seleccionados y empieza a darle todavía algunos más, digámoslo, especificaciones, siempre que su capacidad de soporte cumpla con los requisitos, ¿listo? Entonces, aquí ya empieza un ejercicio respecto de si los materiales que tenemos nosotros en nuestras excavaciones cumplen con las especificaciones de cada uno de estos materiales, o más bien dentro de qué materiales se encuentran clasificados, y en función de eso determinar dónde lo puedo utilizar y finalmente pues qué parte del volumen es utilizable, qué parte del volumen de material excavado es utilizable. ¿Listos? Es una parte muy importante que tiene que ver pues en el momento de ya determinar cuáles son estos suelos que se pueden que pueden ser objetos de reutilización propiamente en la obra. ¿Preguntas? Échenle bien la leída a la especificación, ¿listos? Sobre todo en esas tres partes. Tipo de digamos, de la parte del terraplén, qué tipo de suelos puede utilizar en ese terraplén y las especificaciones de esos tipos de suelos. ¿Listos? Entonces, listo, ¿qué tipo de suelos permiten las especificaciones técnicas de construcción de carreteras en Colombia para uso de terraplenes? Ya sabemos que va en función de la parte del terraplén y que pues para cada uno de estos tenemos que utilizar pues lo que nos menciona la especificación técnica. Por favor, échenle bien la leída de ese tema. ¿Listos? Ustedes mismos. Entonces, resulta que la forma de poder determinar desde el punto de vista únicamente del diseño altimétrico de vías, ahorita mismo no le metamos ningún tema geotécnico, esa cantidad de material de corte que puede utilizar como relleno, y si en ese ejercicio de rellenar con lo cortado llega a un balance, lo hacemos con el diagrama de masas. Entonces volvamos y traigamos acá este dibujo. Esta es la rasante natural de la vía, o más bien de la topografía, que hay unas montañas. Esta es la rasante de diseño geométrico de vías. ¿Listos? Y lo que decíamos nosotros anteriormente era que había unas zonas de corte, otras zonas de relleno. ¿Listos? Entonces ese sería como tal el perfil de la vía. Aquí en la gráfica de abajo, ahora sí nos vamos a encontrar un diagrama de masas. Entonces vamos analizándolo paso a paso, si les parece. Miren, noten. El diagrama de masas tiene en el eje Y, ¿listo?, los volúmenes de corte en la parte de arriba o de relleno en la parte de abajo. ¿Listos? En el eje X
este diagrama de masas va a tener los PRs o las abscisas de la vía. Entonces, notemos que aquí, a medida que se empieza a generar un corte, todo esto es lo que debemos cortar, ¿listos? Pues llega, aquí lo que hace el diagrama de masas es ir aumentando ese volumen en el corte, ¿listo? Aumenta en el volumen de corte, notemos aquí. Llega hasta un punto máximo, ¿cierto? Este punto máximo que notamos aquí, es la abscisa o es el punto, es el PR, en donde empieza ya no a generar un corte, sino un relleno. Es decir, ya aquí podemos utilizar el material, ¿cierto? Aquí ya vamos a empezar a tener que rellenar con material. Entonces, de ahí a que empiece a disminuir ese volumen de corte. ¿Por qué? Pues porque empieza a ser ya compensable. ¿Listo? Empieza a ser compensable el volumen de corte con lo que yo estoy rellenando en obra. ¿Listo? Llega un punto en el que si vuelvo y corta el eje X, y aquí en el punto 180, llegamos a la conclusión de que ahí hay un balance. Es decir, lo que corté ya lo utilicé. ¿Listos? Ya lo utilicé hasta este punto. Ya volví y lo reutilicé hasta este punto del relleno. Ya lo que corté lo rellené en ese punto. ¿Qué indica? Pues yo tengo igual una zona que continúo rellenando, y eso lo que significa es que ahorita voy a tener unas mayores cantidades ahora hacia la parte de relleno. ¿Listo? Que esté por debajo, que se mantenga por debajo, significa de que yo en el momento tengo que traer material de préstamo, es decir, material de afuera, y si está por arriba, indica que pues tengo que utilizar un vertedero. Eso depende de cómo finalice. ¿Listos? Resulta que nuevamente vuelvo y tengo aquí un valor pico, un valor mínimo. ¿Listos? Justo en el punto en donde vuelvo y paso a una etapa o a una fase de corte. ¿Listos? De ahí parte de que se empieza a compensar nuevamente ese volumen de relleno, ¿vale? Porque como voy a cortar acá, lo que voy a hacer es que se empieza a rellenar de ese mismo material a este lado. Entonces, de ahí nace en que se empiece nuevamente a balancear los volúmenes. ¿Listos? Nuevamente hasta este punto, que es un punto en el que yo puedo decir, cada que yo corte el eje X, sería lo ideal siempre, ¿vale? Terminar cortando el eje X, porque significa que lo que yo corté lo utilicé en el relleno, ¿vale? Resulta que a este punto yo estoy nuevamente en el balance, pero pues igual como ustedes pueden notar acá, continúa el volumen de corte. ¿Listos? Entonces de ahí nace que precisamente se suba nuevamente ese valor de corte y vuelva y suceda lo mismo. Y así, en eso consiste el diagrama de masas. ¿Listos? Fíjense que aquí ya dio por debajo y finalizó por debajo. ¿Qué indica que haya finalizado por debajo? Que tenemos un mayor volumen en el relleno y que si de lo que nosotros cortamos no lo podemos utilizar nuevamente en el relleno, nos toca que traer material de préstamo. ¿Listo? Entonces ahí sí ya pensar en traer un material de cantera o traer un material de otra parte para poder rellenar en esa zona que requerimos. ¿Listos? ¿Sí es claro el diagrama de masas? Sí, no, carita triste carita ahí en emoji, carita triste para no y carita feliz para sí. ¿Aló? María Paula Torres, ¿qué preguntas tiene? Y Juan Camilo también. Recibo preguntas, es el momento. Julián Alejandro, de una, prendan ese micrófono y preguntemos. Charlemos entre todos aquí. Cuéntenme. ¿Quieren que volvamos y repitamos? ¿O quieren más bien explicarlo ustedes y para que les quede más claro? Ese es otro método. Ese sirve.
Juan Camilo, lo escucho. Cuénteme qué pregunta tiene o si quiere volvemos a repetir. Igual María Paula. Si quieren que lo vamos a repetir, díganlo. O sea, no se queden ahí como calladitos, frescos. Sí, sí, pero pues no desde el inicio, sino lo ultimito. Ya, porque por lo menos ahí está claro que pues son los niveles y se necesita aumentar o excavar, que se debe pues mantener como Sí, esto se llama un balance. un balance, sí, un desnivel promedio, Sí, no sé qué más. listo. Bueno, esa es la parte final. Voy a mirar si alguien tiene una pregunta un poquito más atrás y si no le respondo. ¿Alguien tiene preguntas más para atrás? Como de... Bueno, ya igual creo que la respuesta, las preguntas que tengan las podemos resolver con las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que expliqué aquí, Julián? Es lo siguiente. Resulta que cuando yo corto, por ejemplo, si el proyecto hubiese terminado aquí, ¿listo? ¿Qué indica eso? Que corte el eje X. Indica que todo lo que yo corté, lo utilicé en el relleno. ¿Listos? Todo lo que yo corté lo utilicé en el relleno. Luego, que haya quedado en el eje X, indica es que se ha llegado al balance. Todo lo que yo corté lo rellené. En este caso, como no se acaba, aquí en esta parte de acá continúa un poquitico más lo que es el relleno, ¿cierto? Entonces esto aumenta el volumen o se baja la curva hacia abajo. Que se baje indica relleno. Entonces, cuando termina acá, lo que quiere decir es que nosotros estamos en déficit de material. Necesitamos traer material. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder suplir este pedazo o este material de relleno que nos hace falta de nuestro diagrama de masas. Caso contrario hubiera sido, voy a hacer el ejemplo, que nos haya quedado el diagrama de masas finalizando hacia arriba. Cuando queda finalizando hacia arriba, es lo contrario, tenemos mucho corte. ¿Listo? Tenemos mucho corte y como tenemos mucho corte, ya no necesitamos material de préstamo, es decir, de afuera, de otra parte, sino que necesitamos buscar es una zona de vertedero en donde podamos dejar ese material de corte que nos sobró. ¿Ahí fui claro o sigue la pregunta? Sí, profe, ya. Listos. Bueno, yo creo que los siguientes slides pueden resolver un poquito las preguntas que tengan, Profe, señor. el diagrama pues es un esquema, ¿no? Él muestra los volúmenes, por decirlo así, aproximados de lo que de lo que va a cortar, se va a rellenar, pero el volumen está en como si fuera en banco, o sea, un volumen en banco o un volumen Esa es junto. esa es una excelente pregunta y es en banco siempre. Es en banco siempre. Siempre es en banco. ¿Listo? Pero Listo, profe. esa pregunta es muy buena. De hecho no lo coloqué, pero en los libros guías dicen puntualmente que siempre es en banco y por eso hay que tener en cuenta los factores de esponjamiento o compactación. ¿Listos? Bueno, yo creo que las siguientes slides pueden hacer respuesta a las preguntas que tengan, porque vamos básicamente nuevamente a desglosar cada uno de los, digamos, de qué ocurre con este diagrama de masas. Entonces, mire, tenemos un caso número 1 de diagrama de masas, donde el volumen de desmonte, bueno, aquí le puse sub D porque indica desmonte, pero desmonte, esto es igual a corte, y el volumen de terraplén, pues ya sabemos que es igual a relleno. ¿Listo? Entonces, básicamente, el primer caso es cuando el corte es igual al relleno. ¿Listo? Entonces, cuando el corte es igual al relleno, notemos, por ejemplo, esta es la rasante de la vía. Esta es la rasante de la vía completamente recto. ¿Listo? Rasante de la vía. Esta es, digamos, el perfil del terreno. Aquí tenemos una montañita, aquí tenemos una depresión. ¿Qué indica eso? Que aquí tengo que cortar
Aquí tengo que rellenar, ¿cierto? Y vuelve y juega lo mismo lo que miramos antes en el diagrama de masas. Pues a la medida en que, por ejemplo, si yo lo analizo hasta aquí, hasta el PR2 o hasta el PK2, pues lo que yo voy a tener es un máximo en cuanto al volumen de corte. Acordémonos que en la parte de arriba está el corte, en la parte de abajo está el relleno. ¿Listos? Entonces, como hasta este punto todo es corte, hasta ese punto todo es corte, entonces aumenta el volumen de corte hasta un punto máximo. ¿Por qué? Porque del PR2 en adelante, lo que viene ya es una zona de relleno. ¿Listos? Entonces, claro, ese volumen, digamos, lo positivo de corte que tengo, se empieza a compensar con el relleno que yo tengo que hacer entre el PR o el PK2 al PK4. ¿Listos? Este caso número 1 es cuando el volumen que yo corto, ¿cierto? El volumen que yo corto lo termino empleando en el relleno. De ahí a que este diagrama de masas termine cortando el eje X. ¿Listo? Estamos en el balance. Cada que lleguemos al eje X, hemos llegado a un balance. Es decir, que lo que yo corté, lo utilicé en el relleno. Ahí es claro. De pronto este que es, digamos, más corto y sencillo, de pronto lo vemos más claro aquí. Juan Camilo. Eliezer, creo que también, no, Eliezer, María Paula. Sí, señor. Listo, Juan Camilo. Si no, de una lo escuchamos. O carita o puñito o algo así. Profe, yo sigo perdido en los ejes. O sea, en X yo estoy teniendo el volumen de corte y de relleno, y en Y la altura y la profundidad. No. En Y usted está teniendo los volúmenes. Volumen de corte hacia arriba o de relleno hacia abajo. Y en X usted está teniendo el PR, o más bien digámoslo, el abscisa. La abscisa de la vía. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el kilómetro 0, y es un kilómetro de vía que estoy construyendo, entonces es la distancia en el recorrido, pues es la distancia del tramo propiamente. Esto es la distancia en X del tramo propiamente, longitudinal del tramo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vuelve y juega lo mismo. Yo aquí tengo el PK o el PR, como le decimos aquí en Colombia. ¿Listo? Kilómetro 1, kilómetro 0 más 200 metros, kilómetro, ¿listo? La distancia longitudinal de la vía. Y aquí lo que sí vamos a tener nosotros es el perfil de la vía. Esto es, en el eje Y vamos a tener es el perfil de la vía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá está la montaña, ¿listo? Aquí la montaña ya tiene una especie de deprimido. Y el diseño geométrico de la vía dice, no, aquí toca pasar la vía por aquí, toca cortar un pedazo de montaña, y aquí como toca continuar con el mismo nivel de rasante, pues este pedazo habrá que rellenarlo porque hay un hueco básicamente. Es algo similar a esto. Espere a ver. Es algo similar a lo que vimos aquí recién empezamos el video. A esto. ¿Listo? Yo le estoy compartiendo pantalla al computador, ¿cierto? Entonces fíjense que la montaña existe ahí. Hasta el momento No está compartiendo pantalla, profe, qué pena interrumpirlo. No, tranquilo, todo lo contrario. Cuando eso ocurra, interrumpan porque no sigo hablando yo. Entonces miren, es la gráfica que tenemos en la parte de arriba es propiamente el perfil. Entonces tenemos esta montaña, levantamiento topográfico, llega el diseñador geométrico, hace su trazado y resulta que él dice hay que cortar una parte de la montaña y hay que rellenar el espacio en donde hay un desnivel
hacia abajo. Entonces, ¿esto qué indica? Que aquí yo voy a cortar, aquí yo voy a rellenar. ¿Listos? Eso es en el perfil. Lo ideal es que yo coja este material que corté aquí y lo meta acá. ¿Sí o no? Eso que estoy mostrando ahí, si yo lo miro en un perfil, perdón, compartir. Si yo lo miro en un perfil, se vería más o menos así. Como la de arriba. Únicamente centrémonos en la de arriba. Ahí están viendo ya la del computador, la del iPad, ¿sí o no? Únicamente centrémonos en la de arriba. Si yo traigo lo que tengo allá en el video, se me ve algo así. Entonces, esta es la montaña, esta es la topografía, digámoslo, el perfil natural del terreno. Aquí está la montaña, aquí está este huequito. Y también paso en el eje X, listo, horizontalmente completamente, la vía. Esta es la vía. Supongamos que aquí está, este es este es 1 kilómetro de vía. ¿Listos? 1 kilómetro de vía. Entonces, en el video que veíamos, teníamos una zona de corte. Se me genera un volumen positivo de corte. Y por otra parte, tenemos aquí un relleno. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Me siguen? Sí, señor. Listo. Juan Camilo. Sí, señor. Listos. Entonces, ahora, en cuanto al diagrama de masas. Entonces, aquí en esta primera parte, ¿qué va a ocurrir? Lo que les decía, ¿no? Un corte. Hasta aquí. Entonces, ¿qué indica eso? Entre el PR1, o más bien entre el kilómetro 1, entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2, voy a tener un volumen de corte. Entonces, ahora en el diagrama de masas, ¿qué indica? Yo acá tengo el kilómetro 1, aquí tengo el kilómetro 2, y básicamente es que como en la parte de arriba yo tengo corte, aquí lastimosamente esta imagen no tiene, en la parte de abajo yo voy a colocar de los ejes Y los rellenos. Entonces lo que va a ocurrir es que hasta el kilómetro 2 voy a tener un aumento en el volumen de corte. Voy a aumentar, acortar. ¿Listos? Hasta ahí estoy cortando. Ahora, ¿qué ocurre? Del kilómetro 2 al kilómetro 4 ya no voy a cortar, sino que voy a realizar es un relleno. Voy a demandar un material, voy a necesitar un material. Entonces, aquí yo llego a un punto máximo y empieza a balancearse, ¿vale? El volumen de relleno en comparación a este volumen de corte que tengo, ¿vale? Entonces yo venía aquí, el volumen de corte venía subiendo hasta un punto máximo. Y de aquí en adelante, del kilómetro 2 al kilómetro 3, se empieza a compensar, ¿listos? Porque pues baja el volumen de corte empieza a bajar porque se empieza a compensar con el de relleno. Básicamente yo tengo un volumen, este volumen, pues digamos, podemos... Entonces empieza a compensarse, ¿listos? El volumen de relleno empieza a compensarse con el de corte que anteriormente se había realizado. Entonces resulta que en el kilómetro 4, que ya finaliza el proyecto, llegamos a que según el diagrama de masas, como estamos acá sobre el eje X, ¿listos? Aquí tocando el eje X, pues resulta que hemos llegado a un punto de balance. ¿Listo? ¿Qué significa que sea un punto de balance? Que todo el volumen que yo empleé aquí, todo este volumen que yo empleé aquí, lo terminé, el volumen que yo excavé allá, lo terminé rellenando acá. ¿Listos? Conclusión, ni necesito material de afuera, ni necesito botar material que excavé.
llegue al balance. ¿Listo? Todo lo que excavé ahí mismo quedó en el proyecto. Lo único que hice fue acarreo. ¿Listo? Aquí excavo y aquí deposito. ¿Listo? Ahí quedó claro. De carita feliz, carita triste, alguna vaina, porque no sé. Ok, perfecto. Oigan, bueno. Entonces, bueno, estos textos que están aquí en la parte de arriba, básicamente lo que tratan es de explicar un poquito lo que ya explicamos en la parte de abajo. Entonces, en la figura A, es decir, la que está en la parte de arriba, se compara el perfil del terreno con el de la rasante de la vía. La ordenada representa el volumen por unidad de longitud en cada punto. ¿Listos? En la figura B, en la parte de abajo, la ordenada representa el volumen acumulado de desmontes menos terraplenes desde el origen al PR correspondiente. En el PR3 el diagrama de masas muestra el valor acumulado. ¿Sí? En el PR3 de volumen de desmontes menos terraplenes, que es positivo para hacer todavía favorable los desmontes. El punto, bueno, en el PR4 el volumen acumulado es 0. ¿Listo? Pues se han compensado los desmontes con los terraplenes. Es decir, todo lo que yo desmonté, todo lo que yo excavé, fue compensado con lo que yo rellené. Eso es lo que ocurre en el PR4. La distancia media de transporte de los materiales para la compensación es la que une los centros de gravedad de ambos volúmenes. Entonces, eso sí no lo hemos explicado. Notemos que aquí tenemos dos volúmenes. Pucha, un segundo. Tenemos dos volúmenes, un volumen de corte y el volumen de relleno. Entonces resulta que cada uno de estos volúmenes tiene su centro de gravedad. Este es el centro de gravedad del volumen de corte, este es el centro de gravedad del volumen de relleno. ¿Por qué es importante esto? Porque son las distancias entre los centros de gravedades los que nos van a indicar cuál es la distancia de acarreo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el centro de gravedad aquí al centro de gravedad de este es el que nos va a decir cuál es la distancia de acarreo. ¿Listo? Nos va a permitir tomar muchas decisiones respecto a cuáles son los tipos de equipos que vamos a emplear en nuestra obra. ¿Sí o no? Bueno, coloquemos otro caso. ¿Qué pasa cuando el volumen de desmonte, es decir, el volumen de corte, es mayor al volumen de relleno? Cuando el volumen de corte es mayor al volumen de relleno, ¿yo qué espero? Que el diagrama de masas finalice en la parte de arriba o finalice en la parte de abajo del eje X. Arriba, ¿no? Arriba. Que finalice en la parte de arriba, exacto. Entonces veamos lo que así debería terminar. ¿Listos? Entonces fíjense, vuelve y juega. Aquí tenemos dos zonas, una zona de corte con su respectivo centro de gravedad y una zona de relleno con su respectivo centro de gravedad. Entonces vuelve y juega. Hasta el PK2 o hasta el PR2 voy a tener el máximo de corte, pues porque hasta ahí yo lo único que voy a hacer son actividades de corte. Corto. Profe, Señor. ¿usted cabe la posibilidad de que de pronto nos comparta los casos? Sí. Sí, yo Por favor. Listos. Entonces fíjense, aquí vengo yo subiendo hasta el PK2. La razón de eso es porque ¿qué? Pues porque hasta el PK2 yo estoy haciendo solamente cortes, ¿cierto? Y de aquí en adelante, del PK2 al PK3, voy a hacer unos rellenos. Entonces, en función de eso, pues empiezan a disminuir
los volúmenes totales y se empieza a balancear. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que como el relleno no es lo suficientemente grande como si lo es el corte, pues no va a terminar balanceado y va a terminar por arriba, ¿vale? El diagrama de masas. Recordemos que hacia arriba vamos a tener cortes, volúmenes de corte, hacia abajo vamos a tener volúmenes de relleno. Entonces, como finalizó en la parte de arriba, resulta que cortamos más de lo que rellenamos. Nos sobró material. ¿Sí o no? En ese orden de ideas, si el proyecto va hasta ahí, ese restante de ese volumen de relleno menos el volumen de terraplén, pues tendremos que buscarle algún sitio de acopio o algún sitio de vertedero, porque pues básicamente nos sobró material. Nos sobró material excavado. ¿Listos? ¿Qué dice aquí? Dice en el PR3 el volumen acumulado es positivo, es decir, en el tramo del PR1 al PR3 no hay compensación de volúmenes y la ordenada en este último es el volumen excedente, o sea, nos sobró volumen de material que hay que transportar a un vertedero, ¿vale? Perfecto. El otro es el caso contrario, entonces, que el volumen de corte sea menor al volumen de relleno. En esos casos ya ustedes lo tienen re claro, pero díganme cómo espero que termine el diagrama de masas. Abajo. Abajo, ¿listo? ¿Qué debería yo hacer en ese caso? Ya no me está faltando material, perdón, ya no me está sobrando material, sino que me está faltando. Entonces nos toca es echar mano de un material de préstamo, ¿vale? De traer material de otra parte. Entonces, Juan Diego, o le paso, o más bien le paso el libro que eso de hecho lo deben tener, que donde aparecen todos estos casos. ¿Listos? Para que le echen la leída. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y juega las dos áreas, los dos volúmenes, un volumen de corte con su respectivo centro de gravedad, un volumen de relleno ya mucho más grande que el anterior, ¿vale? Y vuelve y juega hasta el PK2. Yo espero que aumente mi volumen de corte, porque no hago sino cortar hasta aquí. Entonces aumenta hasta un máximo. ¿Listo? Pero llega un punto en el que evidentemente, como ya empezamos a rellenar, ya estamos empezando a colocar el terraplén, pues entonces se empieza a compensar. Entonces se empieza a compensar, y resulta que ahorita ese volumen de material empieza a dar a que necesitamos incluso, ¿vale? Necesitamos incluso un material de préstamo. Es decir, tenemos que traer un material de afuera. ¿Por qué? Porque el material que excavamos entre el PR1 y el PR2, que trajimos para rellenar el PR2 al PR3, ya se nos acabó. Nos toca conseguir material de préstamo para poder rellenar esa zona, ¿vale? Entonces dice, la ordenada en el PR3 es negativa, oiga, y representa el volumen de préstamos necesario para compensar los terraplenes en el PR1 al PR3. En realidad el terraplén viene entre el PR2 y el PR3, ¿sí, no? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder, perdón? Que el volumen de corte sea mayor al volumen de terraplén, pero que haya un material rechazado por no cumplir algunas calidades exigidas, lo que nos mencionan las especificaciones técnicas de construcción, ¿vale? Listo. ¿Claro aquí el tema? Entonces, lo que yo les decía era que, pues evidentemente, estos temas de volúmenes, de corte y de relleno están muy de la mano, dependen mucho del diseño geométrico de vías. Entonces aquí el libro guía nos explica lo siguiente, nos dicen, mire, si nosotros tenemos acá nuevamente el perfil, esta es nuestra montaña, ¿cierto? La que hemos analizado en todos estos casos. Tenemos aquí en el caso 2 una rasante, es decir, un trazado de vía
digamos un primer trazado de vía, pues vamos a tener, ¿cierto? Un diagrama de masas como este que está aquí, en línea continua. Vamos a ver que vamos a tener unas zonas de corte bastante considerables, al punto en que vamos a necesitar, si tenemos mucho corte, vamos a tener que botar, ¿sí o no? Vamos a tener que botar. Pero entonces, lo que nos dice es qué ocurre si uno sube o baja la rasante. Pues subir o bajar la rasante indica es que ya vamos a tener el trazado aquí en línea punteada. ¿Listos? Línea punteada. Y esa línea punteada lo que hace es disminuir, como le damos la rasante, disminuimos las zonas de corte, pero aumentamos las zonas de relleno. Al punto en que volver a realizar esa redistribución en el diseño geométrico nos puede abaratar muchísimo los precios o los costos de nuestros proyectos, teniendo en cuenta que no vamos a tener ningún tipo de, transporte para poder ir a copiar el material en otra parte, o en su defecto tener que traer, si es el caso contrario, material de préstamo. Entonces, el diagrama de masas para esa nueva rasante, pues se presenta aquí ya en línea punteada, al igual que la rasante, y como podemos notar, las zonas de relleno, de corte, vuelven y se balancean, no se nivelan con las zonas de terraplén, al punto en que no vamos a tener que correr con gastos de transporte por unos materiales que nos hayan sobrado efectos del corte. ¿Listo? Es decir, estamos cortando algo que de pronto no va a ser necesario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro aquí esta explicación? Entonces, claro, el diseñador geométrico es algo muy sensible. Si yo subo la rasante, bajo la rasante, estoy haciendo cambios en los volúmenes de corte y relleno. Si yo, por ejemplo, estoy en una curva en donde tengo una montaña a un lado y un abismo al otro, pues obviamente si yo saco la vía, aumento la entretangencia, lo que voy a generar es que tengo que rellenar como un berraco. Y por lo contrario, si yo corto la entretangencia, para los que están en diseño geométrico, de pronto corto la entretangencia, lo que va a generar es un corte muy grande de la montaña. ¿Listo? Entonces hay que ser cuidadosos con ese tema. Listo. Entonces, digamos, esto puede ser algo más similar a un diagrama de flujo, un diagrama de masas para un caso un poco más complejo, digamos, donde encontremos nosotros, ahí sí, pues distintas alternativas, ¿no? Puentes, túneles, etcétera. Entonces, nosotros que tenemos aquí, nuevamente, el perfil de la vía, ¿cierto? Esto es un poquito de entender porque es un dibujo, parece que básicamente es hecho a mano, pero bueno, tenemos el perfil de la vía. Entonces aquí está el perfil de la vía. Aquí tenemos en principio unas zonas de corte. Aquí tenemos unas zonas de relleno. Aquí tenemos un túnel. Aquí tenemos, vuelvo y juego, algunas zonas en relleno. Aquí vuelvo y corto, ¿cierto? Y aquí tengo un viaducto. Viaducto pues que no me va a generar ningún tipo de movimiento de tierras. ¿Vale? Entonces, bueno, las áreas de desmonte básicamente aquí están. Yo voy a desmontar, aquí voy a tener que, aquí me está representando lo mismo. Aquí voy a tener que cortar. Aquí voy a tener que rellenar. Aquí voy a tener que cortar parcialmente la sección del túnel, ¿cierto? Aquí fíjense que en esta última partecita del túnel hay como un relleno grande, ¿cierto? Bueno, grande en profundidad. Entonces voy a tener que aquí rellenar, ¿vale? Aquí continúo con el llenado, relleno, corte. Y hasta aquí viene. ¿Por qué? Porque el viaducto no me genera ningún tipo de movimiento de tierras. ¿Listos? No me genera ningún movimiento de tierras. Entonces vuelve y juega lo mismo. Entonces un diagrama de masas un poco más, digámoslo, completo. Entonces, como hasta el P2 estoy cortando, aquí voy a tener yo el máximo hasta acá,
De aquí para allá, entonces lo que voy a hacer es rellenar, se empieza a balancear, ¿cierto? Se empieza a balancear hasta que en el PK3 ya la zona de relleno empieza a ser más, entonces pues me toca seguir bajando porque el relleno va hasta el PK4, ¿listos? Aquí se empieza a balancear con lo que excavo del túnel, ¿vale? Y aquí se recupera un poquito, ¿vale? Se recupera un poquito con el relleno que tengo después del túnel. ¿Listos? Continúo rellenando hasta el PK8, porque en el PK8 ya cambia la actividad, ahí viene ese máximo, y la actividad ahorita es de corte. Corto, 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 corto. En el PK9 llego al equilibrio, pero esto va hasta el PK10. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que esto tenga aquí un cierto valor positivo? Acarreo, ir a dejarla. Indica acarreo hacia un vertedero, ¿sí no? Corté mucho. ¿Listos? Juan Camilo, ¿qué tal ahí? María Paula. Bien. Ok. Juan Camilo, ¿preguntas? Escuchamos. Bueno. Juan Manuel Quintero Pete, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Claro? Me fueron todos. Nicole Valentina. ¿Qué tal? ¿Claro? ¿Preguntas? Sí, ¿no? Mamá, está bien. Iván Daniel Benavides. Hernanda Bonilla. Eliezer Bonilla. Presente. John Anthony Brand. Joan Sebastián Cabrera. Juan David Cárdenas. Presente, profe. Carlos José Cedeño. Mayrani Chindicue. Presente, profe. Mayrani Chindicue. David Santiago Córdoba. Presente, profe. Diego Mauricio Garrido. Presente, profe. Andrés Felipe Garzón. Presente, profe. Oscar Rodrigo Giraldo. Luis Andrés Gómez. Presente, profe. Eris Nicolás Leiva. Presente, profe. Oscar David López. Andrés Santiago Manchola. Dice Natalia. Presente, profe. William Camilo Piso. Juan Manuel Quintero.
Presente, profesor. No, ya lo llamé. Julián Alejandro Rivero, sí está. Carol Tatiana Rojas. Presente, profe. Juan Camilo Suárez. Presente. Karen Lice Suárez. Presente. María Paula Torres, sí está. Presente. Juan Diego Trujillo. Presente. Nicole Valentina Urriago. Presente. Así estabas, Nicole. Jason Stick Vargas. Presente, profesor. Sebastián Vargas. Bueno. Sí, vamos. Ya casi vamos a terminar. Uno de los, digamos, de las ayudas que nos permite a nosotros el diagrama de masas, más allá de saber si tenemos que, digamos, llevar material o traer material o tener que depositar en otra parte, es Andrés Felipe Garzón. Ya, llamé a lista y se fueron, hermano. ¿Qué pasó? No me sabía esa maña. Bueno, además de saber si tenemos que entonces necesitamos material o digamos de préstamo o por la otra parte, pues digamos utilizar un vertedero. Yo, profe, no me llamo ahí. Sí, claro, lo llamé. John Anthony Brand, le puse falla. Uy, no, ¿cómo así? Ya se la quité. Ya fresco, espérenme un segundito ya. Listos. Es precisamente el que podamos determinar las distancias de acarreo, ¿vale? Es que podamos determinar las distancias de acarreo. En ese entendido, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, las distancias de acarreo nosotros las medimos en metros cúbicos kilómetro, ¿vale? Es básicamente cuántos metros cúbicos es el producto del volumen que tengo que transportar y la distancia que voy a transportar en kilómetros. ¿Listo? Durante la distancia que lo voy a transportar en kilómetros. Entonces, bueno, para una sección es el producto de la cantidad de la excavación, ¿vale? Y la distancia que recorre entre estaciones. Entonces, entre dos puntos, centros de gravedad o centros de masa. ¿Listo? El acarreo total es el producto de la cantidad total de excavación acarreada y la distancia promedio de acarreo. ¿Listo? Entonces, todo lo que yo, digámoslo, acarreo, todo el volumen que tengo que mover, multiplicado por la distancia acarreo que es entre centros de gravedades. ¿Listos? Entonces les comentaba que determinar el centro de gravedad con los diagramas de masas de una manera gráfica, pues es muy fácil, ¿no? Se tienen que seguir los siguientes pasos. Entonces, el centro de masa del corte o relleno se puede determinar con el diagrama de masas de la siguiente forma. Lo primero, esos son 4 pasos, se traza la ordenada máxima entre una línea de equilibrio y la curva. Entonces, por ejemplo, acá, para esta primera parte, nosotros tenemos una ordenada máxima que está aquí, ¿cierto? Y lo que hacemos es trazar una línea vertical entre esa ordenada y la línea del eje X, que es la línea de equilibrio. ¿Listos? El segundo paso es el siguiente. El segundo paso dice, se traza una línea horizontal en el punto medio de la ordenada. Entonces, identifico cuál es la mitad, ¿cierto?, de esa ordenada y ahí paso una línea completamente horizontal en la mitad de la ordenada. Ese es el paso que está en azulito. El tercero dice, se anotan las estaciones en los puntos de la intersección con las curvas. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente es que
pues básicamente que ya estos son, ¿vale? Estos PR son los que corresponden a los centros de gravedad, como vemos acá. Centro de gravedad, ¿listo? Centro de gravedad. Centro de gravedad del relleno, centro de gravedad del corte, ¿vale? Lo cuarto es determinar la distancia entre las estaciones, la cual es la distancia de acarreo. Entonces yo, después de haber determinado este centro de gravedad de corte, este centro de gravedad del relleno, ¿vale? Y haciendo la resta entre las dos, pues voy a determinar lo que es la distancia del acarreo. Tengo que acarrear ese material por 112 metros. ¿Listos? ¿Es claro el paso a paso para determinar los centros de gravedades y las longitudes, o más bien las distancias de acarreo? En cuanto a los centros de gravedad, no me queda muy bien claro, profe. ¿Cómo hago yo para determinar el centro de gravedad de ya sea corte o relleno? Por ejemplo, en el de corte, pues sé que de pronto el suelo es como bien uniforme, pero ya en el de relleno no. Entonces, Pues básicamente siguiendo los pasos que tenemos aquí. Voy a volver a borrar esto. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, para poder determinar el centro de masa de cada uno de estos, digamos, de este corte, y este relleno, ¿vale? Que se encuentran, pues, digámoslo, incluidos dentro de esta parte o esta sección del diagrama de masas, pues se emplean los siguientes pasos. El paso número 1 es identifique cuál va a ser el valor máximo de corte, ¿listo? O de relleno, en función de lo que sea. Se traza la ordenada máxima entre una línea de equilibrio y la curva, ¿listo? Entonces, vea, la ordenada máxima está de este orden. ¿Listo? Entonces yo aquí paso la primera línea entre totalmente recto, entre digamos, la parte máxima de la curva y el eje X, que es, digamos, la parte o la línea de balanceo. La segunda es se traza una línea completamente horizontal en la mitad, ¿vale? Digámoslo en L medios, en la mitad de esta recta trazada. ¿Listos? Entonces identifico, si son 15.000, la mitad debe ser 7.500, por ejemplo, de metros cúbicos en corte. Y cuando identifique la mitad, trazo una línea completamente horizontal hasta que corte ambos lados de la curva. Hasta que corte aquí y hasta que corte aquí. El siguiente paso es, listo, ya eso, se anotan las estaciones en los puntos de intersección con la curva. Entonces estos son los puntos de intersección con la curva. Y lo que tengo que hacer, el paso siguiente, está en amarillito, mira que estoy todo juicioso hoy, en verde, es anotar los puntos de las estaciones, ¿vale? Porque estos son los que corresponden a los centros de gravedad. Estos son los que corresponden a los centros de gravedad. Lo vemos aquí en la parte de arriba. Este es el centro de gravedad del corte. Este es el centro de gravedad del relleno. Pese a que es irregular la figura, la importancia del diagrama de masas es que ya esa incluye la irregularidad de la forma del relleno y el corte, sumando los volúmenes, ¿no? Sumando los volúmenes o restando los volúmenes también de corte. Entonces, en este punto, básicamente, en estas dos distancias, digamos, de estas dos estaciones, pues es cuando, mira, incluso acá las dan 155 y 43. Es cuando determinamos, restando esos dos valores, los cuales corresponden a los centros de gravedad de cada uno de los volúmenes, pues restando esos dos es cuando determinamos la distancia de acarreo. ¿Listos? La distancia de acarreo. En este caso, la distancia de acarreo es de 112 metros. ¿Vale?
Claro, claro como el agua, Sí, señor. claro como el agua del río Bogotá. Listo. Jason Steve Vargas Conde, ¿qué preguntas tiene? Tampoco está Jason Stick. Bueno, muchachos. Entonces, en función de esa distancia de acarreo, de esta longitud, de esta distancia de movilización entre los volúmenes, es cuando nosotros empezamos a analizar cuáles son las mejores alternativas en el momento de seleccionar el equipo que vamos a utilizar en el acarreo. Si estamos hablando de 100 metros, de pronto un bulldozer ya de 100 metros hacia abajo puede llegar a ser una distancia, digamos, económica, productivamente interesante, pero más allá de eso nos toca empezar a utilizar otro tipo de equipos, ¿vale? Que nos permita pues hacer ese acarreo de una manera mucho más productiva. Evidentemente tener una dumper para transportar un material de un punto a otro en 112 metros, pues no va a ser, yo creo que son más los gastos de tener que alquilar la dumper que realmente el jugo que se le pueda sacar, ¿vale? Entonces digamos que estos pueden ser algunas guías importantes en el momento de seleccionar qué equipo de acarreo se van a emplear en los movimientos de tierra de nuestros proyectos. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, es esto por hoy. ¿Tienen preguntas? No, profe, por el momento no. Profe, para que porfa entonces nos comparta el documento, entonces, porfa. Listo, se los voy a compartir. Ah, pucha, pero es que ese documento, no, este es de otro libro. Ese es un libro mío, ese sí es físico. No, todo bien, yo se los voy a compartir porque yo soy un hombre de buen corazón. Por favor, sí. No, todo el mundo lo sabe. Bueno, muchachos. De buen corazón. Eso. Oigan, muchachos. Profe, ¿las notas del segundo parcial las tiene? Miren, les soy sincero, el día lunes pedí día a la familia porque me está tocando trabajar un poquito más en el trabajo, de valga la redundancia, y me ha quedado difícil poder calificar esos parciales, pero el lunes pedí día a la familia, o sea, yo el lunes me voy a sentar y lo pedí exclusivamente para eso. Es que ustedes son como mi familia, yo por eso dije que iba a pedir el día a la familia. ¿Para todos y ya? No, eso no se puede hacer. Sí. Esos estudiantes son para mí como mi familia, entonces dije voy a pedir el día a la familia para poder calificar parciales. Por eso a la familia le da lo mejor, 5 para todos. No, mentiras, no. Oiga, muchachos, entonces, Julián, yo creo que el lunes se los envío, o seguramente mañana yo voy a empezar, pero no voy a terminar todo. Y el lunes sí, yo sé, mejor dicho, el lunes, si yo no termino eso y no se los envío, no me acuesto a dormir. Y entonces es el compromiso. ¿Listo? Y listo. Bueno, muchachos, no siendo más, Y gracias. para la próxima clase, entonces, La recuperación, ¿tenemos una recuperación? Pues todavía no se ha cuadrado nada, ¿no? ¿Cómo? Todavía no se ha cuadrado nada. No hemos cuadrado todavía nada. Pues bueno, voy a consultar ahí a temas de disponibilidad de ustedes. Bueno, pues lo que logremos ver en esa clase no creo que vaya a ser ya mucho porque ya hemos recorrido sobre una buena cantidad de equipos y diagramas de masas y bueno, listos. Yo les hago la encuesta a ver cómo cuadramos esa clase. el otro sábado, Y dentro de entonces, 8 días ya sería el parcial. Entonces, No, sí, dentro de 8 días ya es parcial. ¿qué tema trabajo? entraría? ¿O un trabajo, profe? Sí, Uy, no, hagamos parcialito. para que no me peguen de viajes trabajo. en Eibar, le mandamos un trabajo, subimos No, nota. igual tengo que ir. Por eso lo entregamos presencial. Así bien bonito, con carpetica o en sobre si quiere. No, tenemos que hacer parcial, muchachos. Ya fue mucho pasándoles el parcial de primer corte. Ahorita les voy a dejar un trabajo. Nos vamos a hacer parcialito y nos veríamos de hoy en 8. Profe, ¿qué temas entrarían? Esto, lo de masas,
¿Y qué más? Diagrama, mejor dicho, todo. Pues entra lo de la semana pasada, lo de hoy, lo de la clase de recuperación. Exacto, sí. Bueno, muchachos. Entonces, sin más, gracias a ustedes por asistir. Nos vemos dentro. Bueno, ahí estamos charlando a ver cuándo nos vemos otra vez. Y nada, feliz fin de semana. Bueno, chao. Sí, eso, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que